Se está grabando la llamada. Bueno, listo. Buenas noches, bendiciones. Vamos a iniciar. Espero que estén pasando una semana bendecida, ¿verdad? Con muchos temas, mucho estudio, algunos y que hoy vamos a iniciar con lo que corresponde al módulo de Penta. Penta, aparte de ser el acróstico del método de estudio, también es el acróstico del módulo que vamos a iniciar, que por sus siglas PENTA es Programa de Estudio del Nuevo Testamento Aplicado. Entonces, vamos a iniciar navegando por el Nuevo Testamento de una forma un poquito ya más profunda. Recién terminamos el módulo de Bibliología Cero, que era una introducción básica para poner como una plataforma o un piso común tal vez para todos sobre algunos fundamentos básicos de conocimientos bíblicos sobre qué nos encontramos en la Biblia, y ya vamos a empezar a navegar un poquito más a fondo. Bueno, por ahí se nos unió Minor. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Perito. Disculpe ahí la tardanza. Aquí estamos, bienvenido. Bueno, vamos a iniciar y no sé, yo quería Disculpe, pedirle algo. Perito, disculpe. Perdón. Le- Mira que Listo, mi no hermano. le llega el enlace de Doña Flori, no le llega. Qué extraño, está en el chat, está ahí. Sí, pero no le llega, nada más le llegó ¿cómo se llama? El anuncio, donde dice que no te pierdas la clase. Ujú, ujú. No, ahí debe ser que está, después del anuncio, se envió el enlace, creo que todos entraron por ahí, debe ser que no se le ha actualizado el WhatsApp o algo así, no sé. Ok, está bien. Bueno, gracias, disculpe. Listo, pero cualquier cosa, no sé si tal vez usted se lo envía directo, la idea es que se pueda conectar. No, aquí lo Sí. escucho con ella. Bueno, perfecto, Sí, perfecto. está bien. Saludos Bueno, también. bueno. Bueno, por ahí también está Laurita y Mariana con Sebas también. Bienvenidas, buenas noches. Bueno, vamos a orar. Quería pedirle a Keiler. Keiler, usted nos hace el honor de hacernos la oración hoy. Ay, Pedrito, ando un poquillo oído en la garganta. Pero claro, vamos a ver. No importa, no importa. Gracias. Bueno, gracias a Dios por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Ayúdanos a aprender de esta clase que nos da Pedro, a reconocer y guardarlo hacia nosotros, Señor. Gracias porque nos ayudas mucho, nos da sabiduría y entendimiento. En nombre de Jesús. Danos fuerzas y para seguir adelante. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tal vez antes de empezar con el material en sí, tal vez a modo general, bueno, Mateo es uno de los evangelios que aparece de primero en nuestra Biblia. Yo quería pedirles que tengan por favor la Biblia cerca. Si van a usar el mismo teléfono, pues que lo tengan ahí ya abierta, la tengan ahí a la par, porque si vamos a tratar de utilizar mucho la Biblia para hacerlo más vivencial, para ir descubriendo lo que vamos a ver hoy en Mateo. Entonces, si no tiene la Biblia a la par, pégase una carrerita, búsquela, tiene un minutito para llegarle, porque sí me gustaría que la tengan cerquita y que puedan tener algo en que rayar para que la marquen o en que anotar incluso, aunque siempre les facilito los materiales y el contenido, pero parte del método de estudio Penta lo que nos invita es a tomar nuestras propias notas, hacer propio el texto. Bueno, muy bien. Mientras van corriendo por sus Biblias, algunas preguntitas así generales como para romper hielo, sin fijarse. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene Mateo?
28. 28 capítulos. Muy bien. ¿Algún versículo que a alguno le llame la atención de Mateo? Si lo saben de memoria, si no se lo saben, no hay ningún problema. ¿Alguien quisiera compartir algún versículo que siempre le ha llamado la atención de Mateo, que le gusta? O alguno, por lo menos. Alguno que se acuerde de algún versículo especial de Mateo. Bueno, yo soy bien malo para memorizar versículos. De hecho, de Mateo, no sé, Mateo, es que yo no, sí, como clave, no, perito. Tengo mucha historia en la cabeza, Pero pero por lo, un sí, texto sí, no específico, importa. no. Pero alguna, aunque no se sepa el número, pero sí algo que Jesús, algún dicho de Jesús que usted diga, eso está en Mateo. Híjole, vamos a ver. Sería, De las bienaventuranzas. también sería la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28. ¿Qué nos dice la gran comisión? ¿Se acuerda? Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, algo así. Sí, por ahí anda, muy bien. Andrés decía las bienaventuranzas. ¿Alguna bienaventuranza, Andrés, que se acuerde? Y en realidad aquí lo estoy viendo, pero ahí hay todas. Ahí está bien, ahí están todas. Bueno, ¿por qué les preguntaba un poquito esto? Bueno, Mateo usualmente ha sido como uno de los evangelios que la iglesia más ha estudiado por muchos factores que ahorita vamos a desarrollar un poquito, pero ha sido como el preferido de alguna forma, o fue el preferido de la iglesia por mucho tiempo, porque es un evangelio, lo que llaman muy pedagógico, es un evangelio que se presta mucho para la enseñanza. Justamente, bueno, si tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast, y lo vimos también en el curso anterior, en el módulo anterior, porque tiene mucha enseñanza, hay 5 discursos bien marcados, hoy vamos a mencionar por ahí. Hay mucha enseñanza de Jesús en específico, ¿verdad? Está este Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, está la gran comisión, ¿verdad? Que por ahí nos mencionaba Merlin en Mateo 28 y muchos otros. Y hay una particularidad que Mateo tiene, que no lo tiene ninguno de los otros 3 evangelios. Y es que en el Evangelio de Mateo es el único donde aparece en boca de Jesús la palabra iglesia. Eso es bastante interesante. La palabra iglesia aparece 3 veces en el Evangelio de Mateo, en boca de Jesús. Bueno, y en general, solo en boca de Jesús aparece en los Evangelios y solo en Mateo. En los demás no aparece, ya en Hechos y en las cartas, obviamente sí. Entonces, tiene esa particularidad también. Bueno, voy a compartir por acá. Como les decía, la idea es que podamos tener la Biblia cerquita porque vamos a ver muchos temas relacionados. Voy a ver si no hay problema en compartir toda la pantalla. No, este no se ve. Me avisan cuando se está viendo. Ahí ya está. Ok, buenísimo. Bueno, iniciamos. El Evangelio de Mateo. Eh, Mateo, tal vez para empezar diciendo, y ya vamos a ir al texto, nos presenta a un Jesús como un Mesías que enseña, que forma y que envía. De hecho, no sé si algunos antes de conectarse escuchaban la canción que estaba sonando, se llama así, Mateo, y habla de la gran comisión. Entonces, eso es mucho de lo que nos trae Mateo. Hay un versículo muy bonito que quisiera que sea como el versículo ancla de este estudio de Mateo,
y es Mateo 1:23. Ahí está en la pantalla, pequeñito. Abajo dice, ese iniciando, dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Es en ese momento que el ángel se presenta, ¿verdad? Le dice eso tan bonito, ¿verdad? Cumpliendo una profecía. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué si el ángel le dijo que se llamaba Emmanuel, por qué Jesús? Tal vez como para de entrada aclarar eso. Emmanuel en la Biblia no es un nombre. Emmanuel en la Biblia es un título que significa eso, justamente Dios con nosotros, ¿verdad? Es un título, no un nombre. Como por ejemplo que también a Jesús le decían, le decimos el carpintero, ¿verdad? Es un título, no es que se llama carpintero. Ok. Bueno, tal vez qué es lo que vamos a hacer en esta clase. Recuerdan esta imagen que era del primer módulo que habíamos estado en el primer módulo viendo, era justamente una vista así panorámica de la Biblia, donde si podemos ver las conexiones que hay, como un paisaje así, fue el módulo de bibliología cero, donde vemos cómo los caminos conectan entre sí, uno sale por aquí, sale por allá. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a adentrarnos un poquito más en esas calles, en esa ciudad, haciendo la analogía de cada libro. Entonces iniciamos con Mateo, vamos a pasar por las calles, por el frente de las casas, haciendo la metáfora con el libro de Mateo. En algunos momentos nos meteremos a alguna casa, nos sentaremos en la sala, en otros momentos solo pasaremos de largo, hablando de la profundidad con la cual vamos a ver el libro, porque es un libro demasiado rico, demasiado precioso, y pues no nos va a dar el espacio para profundizarlo al 100%, pero ese es el recorrido que vamos a tener. Bueno, el objetivo de la clase es comprender la estructura, el propósito y el énfasis teológico y el mensaje central del Evangelio de Mateo, que se basa principalmente en mostrar a Jesús como el cumplimiento de la ley. Jesús cumple la ley y los profetas, a Jesús como Mesías, que es importante decir que la palabra Mesías es en hebreo lo mismo que Cristo en griego, Christos. Entonces, cuando encontramos la palabra Mesías en diferentes contextos, ¿verdad? Está hablando de Cristo, ¿verdad? Mateo se va a esforzar por mostrar a Jesús como el Mesías prometido de Israel, a Israel. También nos va a mostrar a un Jesús maestro. Es el maestro del reino de los cielos. Ahorita vamos a ver alguna estadística, pero la predicación central de Jesús se centra en el reino de los cielos. El mensaje de Jesús es acerca del reino de los cielos, pero también como Señor, como el resucitado que envía a su iglesia. Y en esa estructura pedagógica o de enseñanza que tiene Mateo, me gusta el versículo, por ahí lo puse, Mateo 11:29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En aquel tiempo, cuando un maestro le decía a un discípulo que lleve su yugo, quiere decir venga y aprenda. Era un yugo como este que llevan los bueyes, esta cosa como de madera que lleva uno encima del otro. O sea, vayamos juntos, vayamos aprendiendo juntos. Tal vez muy rápido a nivel de introducción para ir al texto. Es importante mencionar que Mateo es el primero del Nuevo Testamento. O sea, cuando termina el Antiguo Testamento en sus Biblias, y les pido que lo abran de una vez ahí, donde está Mateo, es el primer libro que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No es el primer libro que se escribió, quiero decir eso para que lo tengamos claro, pero es el primero que cuando se configura el canon y se arma la Biblia que tenemos hoy, se coloca de primero. ¿Ok? Ya lo dije, es el más pedagógico y sistemático, está agrupado por enseñanzas, por temas. No es, por ejemplo, como leímos en Lucas, no sé si recuerdan el otro día, que Lucas dice que está tratando de poner en orden todas las cosas
Entonces podemos decir que Lucas es un poco más cronológico, o sea, según fueron aconteciendo las cosas. Mateo no necesariamente se esfuerza por hacerlo cronológico, Mateo se esfuerza por agrupar enseñanzas, por eso nos vamos a encontrar 5 sermones agrupados. Por ejemplo, hay una sección que lo veremos más adelante, que es en el capítulo 13, ahí nos vamos a encontrar muchas parábolas juntas, que tal vez cuando usted va a otros evangelios como el de Marcos o el de Lucas, están un poco más dispersas. Mateo las agrupa y hay otras partes en Mateo donde hay parábolas también, pero esta es una forma o una característica que tiene Mateo. Ya lo mencioné, fue el favorito de la iglesia primitiva, muy valorado en los primeros siglos. Es importante acá, escrito después del año 70. Me detengo un poquito aquí porque es importante mencionarlo. Hay mucho debate sobre si Mateo se escribió poquitos años antes o mucho después del año 70. Lo que más comúnmente es aceptado que estuvo entre el año para adelantito del 70 al 80, por ahí. No hay una fecha exacta en que se puede decir, en esta fecha fue. ¿Por qué es importante el año 70? Porque en el año 70, después de Cristo, recuerden que Jesús llevado a la cruz alrededor del año 33. Entonces, cuando hablamos del año 70, ya han pasado casi 40 años. Jerusalén es destruida. La ciudad de Jerusalén es destruida. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Toda la estructura del mental, religiosa, política de los judíos giraba en torno al templo. Cuando el templo es destruido y todos los judíos son dispersos, aquí es donde se da la famosa diáspora, que recuerden, no sé si recuerdan cuando vimos Hechos, hablamos un poquito de eso. Bueno, también hay mucho de esto aquí, son dispersos por todas las regiones del Imperio Romano. Hay una carencia de identidad sobre el reino de los cielos, porque ellos esperaban, los judíos esperaban un Mesías que viniera a reinar, y si no hay un templo, ¿dónde iba a reinar? Entonces, esta característica es importante para entender por qué Mateo también le escribe a una comunidad de cristianos judíos, para darles esa esperanza de que Jesús es ese rey prometido. También Mateo, pues lo vimos también un poquito en las clases anteriores, se basa en Marcos, en la fuente Q, que lo que significa es quell o quelle, es una palabra en alemán que lo que significa fuentes, y obviamente su propio material. Y podemos decir que Mateo es una bisagra entre los dos testamentos. ¿Por qué bisagra? Porque es el que está cerrando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y abriendo el Nuevo Testamento. Incluso, y quiero que vayamos de una vez al texto, si vamos a Mateo 1:1, no sé si alguien me lo puede leer, Mateo 1:1. Voy ahí. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Pareciera que es un versículo, ¿verdad? Ahí aislado, pero solo ese versículo, y esto es lo rico de la escritura, nos da la intención de Mateo. ¿Qué es lo que está diciendo? Libro de la genealogía. Es una declaración de intenciones. De hecho, la palabra genealogía en el original griego que se escribe el libro de Mateo, aunque muchos decían que se escribió en hebreo, pero lo más concordado es que no, pues no hay evidencia de que se escribió en hebreo, solo en griego. La palabra genealogía, si quiere subrayarla en su Biblia, es la misma palabra que se traduce como el Génesis, incluso en algunas traducciones como la Navidad o el nacimiento. Entonces, lo que está diciendo aquí es que este es el libro del inicio, nos va a contar el inicio, y viene otra palabra. ¿Cuál es la palabra que sigue después? De Jesucristo. Que para nosotros es muy común hoy decir o asociar a Jesús con la palabra Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo
no es un nombre propio. Jesucristo es un título. En aquella época había muchos supuestos ungidos, que ungido es lo que traduce Cristo o Mesías. Recuerden, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. Y aparecían muchos ungidos o Cristos. Por ejemplo, había uno que se llamaba Judas, no Judas el traidor, otro. Entonces, ¿cómo le decían? Judas Cristos, ¿verdad? Era en el idioma de ellos, pero eso era. Cuando a Jesús se le añade el término, de hecho, si usted lo busca en una Biblia, digamos, esta de transliteración que trae los dos idiomas, el griego y el español, viene la palabra separado, Jesús Cristo. Entonces, ya en esta declaración de intenciones de Mateo, Mateo nos está diciendo desde ya de qué se trata. Está diciendo que este Jesús es el Cristo prometido. Por eso es como esa bisagra, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, esa transición. Por eso también lo colocan de primero. Porque todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la promesa, tiene que ver con el pueblo de Israel, con la promesa mesiánica, que ese Cristo iba a venir. Entonces aquí en el capítulo 1, versículo 1, en esa pequeña frase, Mateo nos está diciendo, este Jesús es el Cristo. Y vea lo que dice, de una vez. ¿Cuál es la otra frase que leíste, Andrei? Los dos títulos que siguen, ahí mismo. Dice, bueno, en el 1, Sí, sí, ajá, ahí mismo. Después de Jesucristo. ajá, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Ahí de una vez, como le digo, a veces pasamos esto por alto, pero de una vez Mateo nos está diciendo, es este Jesús es Cristo, el ungido. ¿Por qué? Porque es hijo de David, que la promesa era sobre la descendencia de David. Entonces Mateo nos está diciendo de qué va el evangelio de una vez. Y recuerde que su audiencia original eran los cristianos judíos. Entonces está diciendo, les voy a mostrar que este Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque es el hijo de David y es hijo de Abraham también. Es de nuestro linaje y empieza la genealogía. Si usted ve capítulo 2, ¿están conmigo? Sí, en capítulo 2. Levanten un dedito o hagan algún ruido para saber que están ahí en el versículo 2, perdón, versículo 2. Viene Estamos, una estamos. serie de nombres. Eso. Ahí los veo. Viene una serie de nombres, una lista interminable de nombres que la genealogía, esta vez para nosotros, no son muy importantes, pero para los judíos sí. ¿Por qué? Porque para los judíos la genealogía o su descendencia era la identidad. Entonces te hacía hijo de Abraham, ¿verdad? De la descendencia y de las diferentes tribus. Entonces aquí Mateo lo primero que nos está diciendo, esta es la identidad de este Jesús. Ve cómo cobra un sentido distinto. Por ejemplo, usted siempre al leer esos nombres, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y empieza, ¿verdad? Hay algo súper especial que está en el versículo 17. Versículo 17. ¿Quién me puede? Creo que Seba se había levantado la mano, no sé, o Laura, versículo 17. ¿Quién me lo puede leer? Ahí mismo, 1:17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ok, esto es interesantísimo. Tal vez cuando lo leemos pasamos rápido y casi que eso nos lo brincamos. Pero digamos, hay una estructura, vean lo estructurado que es Mateo, para que vayan viendo por dónde va este libro a nivel de estructura. Mateo está demostrando a través de la genealogía lo que dijo en el versículo 1. Y él hace 3 grupos de 14. No sé si recuerdan un poquito en la clase que vimos pasada de Apocalipsis, había algo llamado la gematría. Cada letra en el alfabeto hebreo tenía el valor de un número.
Y las letras con las cuales se escribe el nombre de David, que era el rey David, porque está hablando de la descendencia de David, las letras juntas suman el número 14. Entonces Mateo lo que está haciendo acá, vea lo que dice, lo que acabas de leer, Andrei. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Hay un primer grupo de 14. Viene otro grupo de 14. Y usted, si quiere, después lo puede hacer en su casa, haga el ejercicio. Si va a ver que son 3 grupos de 14. Después, desde David hasta la deportación a Babilonia, o sea, tiempos del profeta Daniel, Ezequiel, Jeremías, etcétera, 14. Hay otro grupo de 14. Y desde esa deportación hasta aquí, hasta donde llega, que es hasta José, el esposo de María, hay 14 también. Y 14 lo que significa es el nombre de David. Entonces Mateo está gritando a los 4 vientos, David, 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 el hijo de David. Algo que vamos a escuchar más adelante cuando Jesús llega al templo y en esa entrada triunfal, que es lo que decían, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Hosana, que viene en nombre de David, etcétera. Entonces ya aquí Mateo está diciendo, ok, les voy a mostrar a este Jesús y quién es este Jesús. Porque recordemos la audiencia a la cual Mateo le está escribiendo. Otro datito así rápido. Bueno, ya lo dijimos, Mateo escribe desde una perspectiva profundamente judía, usa, es importante, terminología, costumbres y referencias del mundo judío. Vamos a ver muchas costumbres y muchas cosas de los judíos. Usa cerca de 70 citas, escuchen esto, directas del Antiguo Testamento. O sea, y yo los invito a que lo vean en su Biblia, por ejemplo, ahí cerquitica, en el capítulo 23, que lo leímos hace poquito, no sé si su Biblia tiene como como un pie de página, ¿verdad? Ahí está haciendo referencia a Isaías 7, versículo 14. Algunas Biblias traen ese numerito. Y así nos vamos a encontrar un montón de referencias al Antiguo Testamento, cerca de 70. Uno de los predilectos de Mateo, algunos dicen que Mateo escribió su evangelio con el rollo de Isaías a la par, porque usa muchísimas veces a Isaías y también usa muchísimas veces los salmos, y entre otros. Aparte de eso, hay unas 130 referencias directas e indirectas del Antiguo Testamento en cuanto a costumbres y otras, y bueno, muestra la esperanza mesiánica, la cual se cumple en Jesús. Y hay algo importante que Mateo resalta en el capítulo 5, en el versículo 17, que dice que Jesús no ha venido a abrogar o a deshacer la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Y Mateo se va a esforzar en mostrarnos o a esa audiencia y a nosotros cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito la estructura. No se asusten con eso que está ahí. Vamos a desmenuzar un poquito eso y por eso les decía que necesito que estén con la Biblia. Posiblemente la otra sección vamos a ver algunos temas un poquito más devocionales. Hoy vamos a ver estructura. Mateo, voy a pasarlo acá para que sea un poquito más grande. Esto que ustedes ven aquí en este esquema, y se los voy explicando, pónganle mucha atención con Biblia en mano, es la estructura de Mateo. Y Mateo, ahí vemos aquí los cuadritos estos blancos como con el borde rojo, si lo ven, ahí están los 28 capítulos. Mateo estructura estos 28 capítulos, nos vamos a encontrar en los capítulos 1 y 2 con la infancia de Jesús. Capítulo 3 y 4 hay relatos que ya vamos a ver un poquito y así sucesivamente. Y si ven lo que está aquí como en color naranja, son los 5 discursos, grandes discursos, que son el Sermón del Monte, que ahorita vamos a ver, el discurso misionero o de la misión, el discurso de las parábolas, un discurso comunitario, donde habla cómo debemos tratarnos unos a otros, y sobre algunos le llaman también el discurso del perdón, aquí donde aparece la palabra iglesia, y el discurso escatológico. Cuando hablamos de la palabra escatología,
el escatón es los últimos tiempos. Y lógico es la parte como el estudio. Entonces es el estudio de los últimos tiempos. Cuando hablamos de escatología, es el discurso que da Jesús de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Me vengo para acá arriba. No sé si me ven acá arriba. Hay un versículo central y quiero que lo leamos. Mateo 16, 16. Vamos un momentito a Mateo 16, 16. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Aquí. Adelante, Kelly. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, gracias. May, sí. Sí. Gracias, May. Ok, ¿por qué central? Bueno, de hecho, prácticamente está en el centro del libro de Mateo. Si Mateo tiene 28 capítulos, ¿verdad? No es exactamente, ¿verdad? La mitad, pero sí está centrado. Es la pregunta no solamente de Mateo, sino la vamos a encontrar en Marcos y la vamos a encontrar en Lucas también. Pero bueno, estamos en Mateo. Es la pregunta central. Hay un cambio de ritmo después de este centro, y quiero que lo tengan bien marcadito ahí, porque después de todo lo que ha pasado, que no hemos visto lo que ha pasado, pero Mateo aquí le hace, Jesús hace una pregunta a sus discípulos, y esa es una pregunta que también yo creo que nos hace a nosotros. En el versículo 16 dice, y el 15, la pregunta está en el 15, y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí viene la respuesta de Pedro, ¿verdad? Y ya después usted puede seguir leyendo lo que acontece, ¿verdad? Pedro responde, tú eres el Cristo. ¿Recuerdan lo que hablamos en el capítulo 1, versículo 1 y toda esa genealogía, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Eso tiene un significado profundísimo que tal vez ahorita no podemos tocar, pero es central. Nos vamos a devolver un poquito acá. Vamos hacia la izquierda aquí en el mapa. Porque hay una proclamación, ya vimos que en el capítulo 1 y 2, vayamos en la Biblia para atrás, capítulo 1 y 2, vamos a estar en eso, así que por eso les decía que tengan la Biblia en la mano. En ese capítulo 1 y 2 nos vamos a encontrar básicamente como el nacimiento, bueno, la genealogía, la infancia de Jesús, en el capítulo 1, versículo 18, cuando llegan los magos, los famosos, la gente dice los tres reyes magos. Yo no sé si usted ha encontrado el versículo donde dice que eran tres. Si alguien lo ha encontrado, me lo dice. No lo va a encontrar, no dice en ningún lado de la Biblia, dice que eran tres reyes magos. Es un tema que se asocia, supongo, a que trajeron tres tipos de regalos, oro, incienso y mirra. Entonces por ahí asocian como que cada uno traía uno de ellos, ¿verdad? Pero la Biblia no lo dice. Capítulo 1 y 2 nos encontramos en esa parte, como la infancia de Jesús un poquito. Capítulo 3 y 4 nos trae relatos de cosas que le pasan a Jesús, cosas que están sucediendo. Aparece la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, cuando Jesús es tentado en el desierto. Y eso es algo muy especial porque no está puesto ahí al azar. Obviamente tiene un gran significado para nosotros de cómo vencer las tentaciones. Y usted lo puede leer y Jesús siempre vence la tentación con la palabra. Pero hay algo interesante desde el punto de vista de estructura, porque justamente en el desierto fue donde Israel no superó la tentación. Israel no superó la tentación, cayó y Jesús en el desierto, Israel estuvo 40 años, Jesús está 40 días. Hay una sincronización y un simbolismo especial ahí. Jesús sí vence la tentación. Por eso Jesús es ese Mesías prometido que si viene a cumplir la ley, lo que no pudo hacer el hombre, lo que no pudo hacer el pueblo, Jesús sí lo viene a hacer. Entonces, pero en el capítulo 4 y aquí arriba desde entonces, hay varios desde entonces. Dice en el capítulo 4, versículo 17. ¿Alguien me puede leer el 4, versículo 17?
¿Quién lo tiene? 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, gracias. Hay un cambio de ritmo ahí. Y quiero que noten esto porque va a ser muy particular en Mateo. Siempre hay como cambios de ritmos. Vea que Jesús viene con una serie de acciones, ¿verdad? Viene del desierto. Pero aquí en el versículo 12, estamos en el capítulo 4, algunos tienen incluso algún título que dice Jesús inicia su ministerio. ¿Y cómo inicia su ministerio? Predicando. ¿Y qué fue lo que predicaba? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta va a ser la tónica. Lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Esta va a ser la tónica. Vea lo que dice ahí cerquita en el capítulo 4, versículo 23. Lo vuelve a repetir. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando en las sinagogas. ¿Sí se me siguen? De ellos. Y subráyelo. Ajá, subráyelo. ¿Qué es lo que andaba enseñando Jesús en las sinagogas? El Evangelio. El evangelio del reino, anunciando la buena noticia, que es lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? Pero no dejemos de lado lo otro que completa la frase, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, porque nos vamos a encontrar a un Jesús que está anunciando el reino. Recuerden, incluso en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Jesús no solamente lo anuncia, Él trae el reino, porque dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Luego, alguien me puede leer Mateo 9:35 y alguien 11:1. 9:35 y otro 11:1. Yo leo 9:35. Adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, ¿qué andaba haciendo Jesús? Predicando y sanando. Predicando y sanando, anunciando y haciendo. Jesús no solamente decía, Jesús hacía, pero también decía, porque la palabra traía sanidad también, pero él demostraba esa sanidad. Por eso está demostrando que él es el Mesías prometido. ¿Alguien tiene 11:1? Yo lo tengo. Adelante. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ok. Igual, aquí tal vez no menciona la palabra el reino de Dios o reino de los cielos, pero sí que se fue a predicar en las ciudades. Entonces, pero vemos en estos primera parte, prácticamente hacia la mitad del libro de Mateo, capítulo 11, Jesús anuncia el reino. Pero vamos al capítulo 16, un momentito. Vean el cambio de ritmo que hay en el capítulo 16, versículo 21. ¿Alguien lo tiene por ahí? 16:1, Pedro. 16:21. Ok. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, gracias. ¿Qué es lo que quiero que noten aquí? En la primera parte Jesús está anunciando el reino, ¿verdad? En esta segunda parte, como dice aquí en el encabezado, en el cuadrito que ven, lo estoy marcando con el puntero. Ahora Jesús dice ahí, es la misma frase, desde entonces Jesús comenzó, pero aquí ahora ya no está anunciando el reino, ahora está formando la comunidad que va a ser testigo de ese reino. Porque si leemos el resto del texto, ¿verdad? Aquí les está diciendo que le era necesario padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, etcétera, ¿verdad? Y en el versículo 24, si brincamos unos versículos más adelante, ¿qué dice Sebas, el versículo 24?
¿verdad? El versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok, ahora Jesús, vemos el cambio. Ya no está solamente anunciando el reino, ahora está formando a los que vamos a ser, y digo vamos porque hoy somos parte de ese legado, de esos discípulos, testigos del reino. Tome su cruz y sígame. Ya no vemos un Jesús que siempre lo vamos a encontrar en muchas partes ahí haciendo milagros y demás, pero ahora quiere que lo sigamos, que tomemos la cruz. Si ya en el versículo 15 y 16 dijimos que Él es el Cristo, en las palabras de Pedro, que Él es el Hijo de Dios, ok, ahora sígame entonces. Entonces ve la intención de Mateo. Ya te demostró quién es Dios, quién es Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías prometido. Ahora tienes que seguirlo. Cueste lo que cueste, y ese cueste lo que cueste va a ser el que le va a costar la cruz. ¿Ok? Entonces vemos esos dos énfasis en esta estructura que nos presenta Mateo. ¿Ok? Vamos a devolvernos para ver algunas marcas que nos encontramos en los relatos. Vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4. ¿Sí estamos en el capítulo 4? Ok. El capítulo 4, en el versículo 12, nos está hablando de cosas, de relatos de cosas que Jesús está haciendo. Jesús comienza su ministerio público. Lo vemos, el ministerio en Galilea, el llamamiento que Jesús empieza a hacer, ¿verdad? Su fama se empieza a extender. Vea lo que dice el versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice? Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Decápolis, se dice Decápolis porque eran 10 ciudades. No eran judías, pero pertenecían al Imperio Romano, que estaban alrededor. Era gente pagana. De hecho, en Decápolis es donde está Gadara, que es donde Jesús ahí sana a un endemoniado, ¿verdad? Y eran esas regiones. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces aquí nos está dando como un mapa también, pero vea qué interesante, porque esto es capítulo 4, versículo 24 y 25, es como la antesala del primer discurso que viene. ¿Cuál es el primer discurso que viene? ¿Qué es lo que sigue ahí después del versículo 25? Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y vean qué interesante, vamos a ver algunas marcas de estos que marcan estos 5 discursos, que es lo que está marcado ahí como en naranja. Usualmente vamos a encontrar, por lo menos en 4 de estos discursos, algo interesante que dice, vamos a leerlo. Capítulo 5, ahí mismo, ahí cerquita. ¿Qué dice el capítulo 5? Versículo 1 y versículo 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok, hay algo interesante y hay una marca para que aprendamos a distinguir cuando encontramos estos discursos de Jesús. Y dice, y sentándose. Hoy en día es diferente, ¿verdad? El maestro está de pie, los alumnos están sentados. En esa época era al revés, cuando alguien se sentaba, o un maestro, un rabí se sentaba, era un simbolismo de autoridad, de que iba a enseñar, era un maestro, era alguien que de alguna forma estaba legislando, era alguien que estaba enseñando con autoridad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estas marcas y vea qué interesante, porque usualmente lo que Jesús está haciendo en acción, recuerden que aquella analogía, que el libro de Mateo era como un río
con rápidos, que no rápido, pero tenía pausas, como lagunas. Estos son estos cinco discursos. Lo que Jesús está haciendo usualmente antes de cada discurso tiene que ver con lo que va a decir en el discurso. Sabemos a un Jesús que hace y que enseña. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 5, ya lo vimos, dijo, y sentándose. Por ejemplo, si vamos al capítulo 10, un momentito, vamos a saltar al capítulo 10. Capítulo 10, que es el famoso discurso misionero. Tal vez ahí no dice la palabra sentándose, pero ¿qué dice en el versículo 5? 10:5. Alguien que me lo lea. Dice- 10:5, Pedro. Ajá. Sí, Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ok. ¿Cuál creen ustedes que es la marca de que va a iniciar un discurso? Ahí en ese versículo. ¿Cuál creen que es la marca? El diciendo, ¿no? Les dio instrucciones diciendo, exactamente. Instrucciones diciendo. Y vamos a saltar al capítulo 13. Vean lo que pasa en el capítulo 13. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 13? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ok, y se juntó en el 2 mucha gente, o sea, se sentó. Ahí vemos como esas marcas. Cuando Jesús se sentaba no era como para comer nada más, ¿verdad? O para descansar, sino al contrario, para enseñar. Vamos al capítulo 18, que empieza el cuarto discurso, que es el discurso comunitario o discurso del perdón, le llaman también. Capítulo 18. Capítulo 18. En el versículo, ya le digo, tal vez no lo dice expresamente, pero Jesús está enseñando, dice, y llamando Jesús en el versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y dijo, y empieza su discurso, ¿verdad? Vemos a un Jesús enseñando a sus discípulos, tomando el tiempo, puso un niño en medio y todo este discurso es con un niño en medio. Y si nos vamos al capítulo 24, para terminar ahí, capítulo 24. Bueno, perdón. Y también nos muestra las marcas cuando termina. Por ejemplo, este discurso comunitario empieza en el capítulo 18 y termina en el 19:1. Y a veces no encontramos la marca al inicio, pues la encontramos al final. ¿Qué dice en el 19:1? Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó, etcétera. Y eso mismo lo vamos a ver en los otros anteriores. Por ejemplo, el Sermón del Monte termina en el 7:28, el discurso misionero en el 11:1, el de las parábolas termina en el 11:53, este comunitario termina en el 19:1, y vean el discurso escatológico, empieza en el capítulo 24, vamos a ir al capítulo 24, en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Quién me lo lee ahí? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, gracias, Luisito. Vemos la marca ahí, ¿verdad? Y estando él sentado, vinieron. Y veamos la marca donde termina, Luis, tal vez en el 26:1. Lo que quiero mostrarles estas marcas que es interesante. 26:1. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sigo ahí, Hasta ahí. ¿Cuál es la marca?
Dijo a sus Cuando discípulos. hubo acabado. Ajá, cuando hubo acabado. Empezó en el 24, que usted leyó, y terminó en el 26:1, cuando hubo acabado. Ahora, dichosamente hoy tenemos capítulos y versículos, pero esto no fue así siempre. Fue alrededor del año 1555, por ahí, siglo XVI, eh, cuando, no recuerdo el nombre de la persona ahorita, pero que, por decirlo así, le puso versículos a los textos. Antes era un solo rollo. Hoy los podemos diferenciar y encontrar de esta forma. Pero bueno, es un poco de ver esta estructura que nos presenta Mateo. eh, y siempre vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a ir al capítulo 9. Capítulo 9, para que veamos un poco lo que les decía de que Jesús usualmente empieza a hacer acciones o a decir algunas cosas que marcan el discurso que sigue. Por ejemplo, en el capítulo 9, bueno, de hecho ahí nos encontramos el llamamiento de Mateo. Mateo ahí, que era un cobrador de impuestos, era el discípulo más inesperado, le llamo yo, porque pues todos los demás sí, la mayoría eran pescadores y demás, pero Mateo era, por decirlo así, un intruso, porque era un cobrador de impuestos, alguien que trabajaba para el Imperio Romano, ¿verdad? Y oprimía al pueblo. De hecho, habían tres tipos de impuestos que cobraban, por decirlo así, como hoy en día el impuesto de ventas al comercio. Había un impuesto que le cobraban a las propiedades y había un impuesto que le cobraban a cada persona simplemente por existir prácticamente. Entonces, por ejemplo, vamos al capítulo 9. Vean qué interesante cómo termina. Vamos a ver, el capítulo 10 es el discurso de la misión, es cuando Jesús los envía, ¿verdad? Los elige y los envía. Pero el capítulo 9 es como la antesala de por qué los llama. Si vemos capítulo 9, versículo 35. Alguien que me lea el versículo 35 hasta el 38, por favor. Y con esto cerramos prácticamente la clase de hoy. Dice así: corría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué podemos ver ahí en esos versículos que leyó Merlin? O Merlin, ¿qué es lo que ve que está sucediendo ahí? Estaba enseñando, predicando y sanando. Ajá. ¿Y qué más? Que en el versículo 36, bueno, Tuvo compasión de ellas. Sí, dice que Jesús tuvo compasión de la multitud, ¿verdad? Porque parecían que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ok. Verso 37, muy bien. ¿Qué dice 37? Hay un cambio de ritmo ahí. Y quiero que aprendamos cómo a ver estas cosas en el texto. ¿Qué pasa ahí en el 37? ¿Cuál es la primera palabra, por lo menos que traduce Reina Valera, no otras versiones? Entonces dijo a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, ¿verdad? Aquí tenían muchos discípulos todavía. Dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, está diciendo, hay una misión que hacer, hay mucha necesidad. Entonces esto conecta directamente, si lo vemos con el capítulo 10, que es lo que sigue. ¿Qué es lo que dice el capítulo 10? Entonces, hay una necesidad. Lo que quiero ver, mostrar esta estructura, a mí me parece preciosa que hace Mateo, cómo va llevando su evangelio. La Biblia no es algo que está escrito al azar, ¿verdad? Que la inspiración
de que el Espíritu Santo le dio a estos hombres para escribir esto también estaba llena de belleza, de arte. Entonces, Mateo nos presenta la necesidad, la mies es mucha. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero inmediatamente está haciendo el llamado. Y yo creo que eso también es para nosotros hoy. Dice en versículo 1, capítulo 10, que es inmediatamente lo que sigue. Entonces, hay otro entonces, hay un cambio de ritmo. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus y ahí sigue, ¿verdad? Y en el versículo 5, a estos 12 ya no son discípulos, que discípulos lo que significa es aprendiz, ¿verdad? Ahora los comisiona como apóstoles. Apóstol tal vez hoy en día es una palabra que pues se le da otras connotaciones, ¿verdad? Pero apóstol lo que significa ahora el enviado. Un apóstol era alguien que en la antigüedad iba delante de un rey o de un gobernador, iba por los pueblos anunciando la buena noticia de que se había ganado la batalla, de que venía el rey, o preparaba el camino. Un apóstol era un enviado, un emisario que llevaba un mensaje. Entonces, cambia un poquito, ¿verdad? A veces con lo que escuchamos hoy de apóstol y demás, pero un apóstol era eso. Ya no simplemente, y sin que se menosprecie la palabra discípulo, ya no es discípulo, ahora es un enviado. ¿Por qué? Porque conecta con lo que cierra el capítulo 9, la mies es mucha. Necesitamos obreros. Y aquí Jesús introduce el discurso misionero con lo que estaba aconteciendo o enseñando en el capítulo anterior, que fue el capítulo 9. En el versículo 5 del capítulo 10, si gusta lo leemos y con eso cerramos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones y viene el discurso de cómo hacer la misión. En esa parte, bueno, y que después en el capítulo 28 cierra. De igual forma, nos vamos a encontrar esa transición entre los capítulos 11 y 12 hacia el 13, que es el discurso de las parábolas, igual hacia el discurso comunitario y con todos. Por ejemplo, en el escatológico, antes de iniciar el discurso escatológico, está hablando de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Jesús. Inmediatamente empieza e introduce qué va a pasar cuando Él venga. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pues ya el tiempo nos ganó, más bien 2 minutitos. Quisiera, tal vez, a manera de cierre, la próxima lección continuamos. ¿Una pregunta, algún aporte que quisieran hacer al respecto? ¿Algo que me llamaba la atención? Sí, Pedrito, yo es que tengo una consulta. Adelante. Con lo que usted comenzó diciendo en la clase, que usted dijo que Mateo es el primer libro, ¿verdad? El Nuevo Testamento, más no el primero escrito. Digamos, ¿se refiere a que no es el primer escrito del Evangelio o en general del Nuevo Testamento? Ambos. Según los estudiosos y biblistas, y el primer escrito del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses, algunos dicen que Gálatas también. Por lo menos escrito, digamos, que empezó a circular, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y de ahí para adelante, muchas de las cartas de Pablo se escriben en esa época, años 50, años 60. Y Mateo se escribe cerca del año 70, ¿verdad? Un poquito más arriba. Según se ha estudiado, ya el Evangelio de Marcos circulaba y posiblemente el de Lucas también. Entonces, aunque aparece el primero, no es el primero que se escribió. Listo. Muchas gracias. Ok. Con gusto. Bueno, este es un poquito el recorrido de Mateo a nivel de estructura. Yo sé que es un poco complicado ver ese montón de cuadritos y demás, pero quería mostrárselos así porque es un poco como podemos estructurar Mateo, por ejemplo, cuando estamos leyendo el capítulo 10, mira, ya entiendo en el contexto que estoy en el discurso de la misión, del envío. ¿Para qué? Para no sacar cosas de contexto. O cuando estoy leyendo, digamos, el Sermón del Monte,
que la otra semana vamos a adentrarnos un poquito ahí en el Sermón del Monte. Bueno, cuando Jesús está hablando de la limosna o ese tipo de cosas en el contexto en que estamos. Estamos en un sermón de Jesús que está dirigiendo, ya sea a una multitud o a sus discípulos, y eso nos lo da el contexto. Y para ubicarnos en cada uno de esos, o por ejemplo, a veces hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, está en un contexto del final de los tiempos. Jesús está explicando cómo debemos de vivir el final de los tiempos, que son estos, que tenemos que estar apercibidos con nuestra lámpara encendida, con aceite, etcétera, ¿verdad? Bueno, familia, no sé si alguien más quería hacer algún aporte. Esta es un poco la introducción a Mateo, lo que nos vamos a llevar una clase más, tal vez. Yo les voy a enviar una tareita para que la vayamos haciendo entre semana y que les ayuden en la metodología del estudio, para que estén atentos ahí al chat. ¿Listo? Si nadie más tiene algún comentario, No, aporte. Pedrito, que la parte del esquema a mí me gustó mucho, se entiende bastante bien, demasiado bonito. Muchas gracias, más bien. Bueno, con gusto. Ahí les va a quedar en el material. Y bueno, listo. Entonces, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, Pedrito. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bendición. Amén. Amén. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.